Todas mis películas son acerca de mundos extraños, mundos a los que nunca podrías ir a menos que los construyas y los reproduzcas en una película. Todo lo que sé sobre cine lo aprendí de David Lynch. Sé que suena pedante, sé que suena pretencioso, pero es la verdad. Como si fuese una revelación en un sueño, nunca me sentí tan minúsculo. Un cambio de perspectiva que reveló los barrotes de la jaula de la paráfrasis en la que estuve atrapado durante años. Hoy vamos a hablar de mi autor favorito, pero también de un tipo de historias cada vez más cerca de su extinción. Hoy vamos a hablar de realidad y alucinación, de sueños y pesadillas, de cortinas y agujeros. Hoy vamos a hablar de David Lynch. Lynch es un director que hizo con el cine lo que hicieron muy pocos: crear un universo genuinamente propio y fundar un lenguaje, un territorio, un universo. Como reza el prólogo de Diego Lerman para Pesadilla Americana de Pablo Suárez, hablar de Lynch es tener que hablar de los sueños, las pesadillas, lo monstruoso, la perversión. Sin embargo, tengo algunos reparos con ese lugar desde donde se trata generalmente de interpretarlo. Tal vez mi principal reparo sea la necesidad de interpretarlo. En este canal ya hicimos el intento con Carretera Perdida, obra bisagra en su filmografía que junto a Fuego camina conmigo marca la transición del Lynch un poco más tradicional y accesible al Lynch cada vez más experimental y único. Hasta este momento, sus obras anteriores, incluida Terciopelo Azul o la serie Twin Peaks, al menos a primera vista, presentan una coherencia superficial que se construye en torno a la oposición entre un Estados Unidos de pueblecitos idealizados y diversos mundos subterráneos o ajenos, criminales u ocultos. Y en esa cavernosa caverna, el suelo pierde su capacidad de soportar y gobernar, pues la coherencia de sus superficies ha sido demolida. Carretera es, justamente, la primera película que trata de trasladar la narrativa del pueblecito idealizado a la ciudad de Los Ángeles. Y la fijación habitual de Lynch sobre los sueños y lo onírico se ve refractada y duplicada por los sueños mediados y manufacturados de Hollywood, la fábrica de los sueños. Esta nueva ambición fomenta la aparición de mundos incrustados, películas dentro de películas, incluso películas dentro de películas dentro de películas, casting, papeles, fantasías. Cada incrustación contiene la posibilidad de ser desincrustada, como algo que, estando en un nivel ontológico opuestamente inferior, amenaza con trepar y dejar atrás su posición subordinada, y reclamar la misma condición que el nivel superior. Fantasías que se cruzan con la vida real, castings que parecen tan convincentes como las conversaciones en las escenas que supuestamente tienen lugar en el mundo real que las rodea. Esta división suele estar marcada por diferentes motivos visuales a los que Lynch recurre con frecuencia. Así, en Lo raro y espeluznante, Mark Fisher señala dos de estos motivos principales y los que vamos a estar tratando en este video: las cortinas y los agujeros. Será como en las películas, hagamos de cuenta que somos otras personas. Las cortinas son un elemento recurrente en la obra de David Lynch. Eraserhead, Blue Velvet, Corazón Salvaje, Twin Peaks, Mulholland Drive. Pero, ¿qué significado tienen? ¿Qué función cumplen en su narrativa y su estética? Podemos ver las cortinas como una metáfora de la dualidad entre la apariencia y la realidad. Las cortinas ocultan a la vez que revelan, y de manera casual, una de las cosas que ocultan a la vez que revelan, en forma de telón, es la propia pantalla de cine. No solo marcan un umbral, sino que lo constituyen. Son una salida al exterior. Así, las cortinas pueden representar la falsedad, la ilusión, el engaño y la fantasía, pero también la verdad, el misterio, el descubrimiento o la revelación. Por ejemplo, en Blue Velvet, las cortinas del club donde canta Dorothy Valens simbolizan el contraste entre el mundo idílico y superficial de Lumberton y el mundo oscuro y violento del crimen y la perversión. También aluden al sueño y al subconsciente, donde se mezclan los deseos y los temores del protagonista, Jeffrey Beaumont. Pero la estabilidad de esta dualidad que Lynch articula en Terciopelo Azul y también en Twin Peaks empieza a desmoronarse. Mulholland Drive del 2001 es la segunda película de la trilogía de Los Ángeles. Una obra magistral, una pieza única que, en primer lugar, parece ser algo muy lineal y concreto, pero después propone una ruptura en la mirada que hace recapitular todo lo visto. Y finalmente, con nuevos visionados, aparecen otras lecturas que reformulan lo que ya interpretamos. Por eso es presentada como Mulholland DR, apuntando a la onírica idea de Mulholland Dream, donde se plantea algo fundamental del cine de Lynch. No es que los sueños son reales,
sino que cualquier realidad aparente reside en un sueño. Todas las formaciones de poder requieren un sueño para establecerse y conducirse. Sin él, la identificación de poder se debilita de modo fundamental. Pero, ¿quién es el soñador? Como señala Fisher, la interpretación canónica de Mulholland Drive sugiere que la primera mitad es la fantasía sueño de la fracasada actriz de segunda, Diane Selwyn, cuya vida real es lo que supuestamente se representa en toda su miseria cotidiana en la segunda mitad de la película. En la primera mitad, Betty ayuda a una chica morena con amnesia, víctima de un fallido intento de asesinato, a recuperar su identidad. La morena asume el nombre de Rita, por Rita Hayworth, un nombre que ve en un cartel de una película, y ella y Betty se convierten en amantes. En la segunda parte de la película, Rita es Camila, una actriz con éxito, amargamente envidiada por la fracasada y harta Diane, que vive en un tugurio de Hollywood. Diane contrata un sicario para que mate a Camila, antes de, aparentemente, suicidarse. Esta oposición entre el lugar idealizado y el submundo o submundos que estructuraban Terciopelo Azul o Twin Peaks, en esta película se ha convertido en una oposición entre dos personajes. La ingenua Betty, que viene de un pueblito, frente a Diane, una mujer dura de roer y residente de Los Ángeles. Pero, como señala Timothy Takemoto, ¿qué hace una mujer en un apartamento de mala muerte de Hollywood chongueando con una estrella de cine que está a punto de casarse con un director famoso? ¿De dónde saca la plata para pagarle al sicario? Para Takemoto, la segunda parte es tan onírica y está tan saturada de tropos melodramáticos como la primera. Por eso, tanto la primera parte como la segunda parte son sueños. Pero no es Diane la que sueña. Quien sueña está en otro lado. Y Betty, Diane, Rita y Camila son fragmentos de la psique desintegrada de un soñador invisible. Por eso, hay dos escenas en Mulholland Drive que merecen especial atención. La primera es la de la cafetería, la mejor escena de horror de la historia. Un hombre llamado Dan está hablando con alguien que parece su psiquiatra sobre un sueño que tuvo 2 veces. El sueño pasa en Winkies de Sunset Boulevard, la misma cafetería en la que están sentados. En el sueño, a Dan lo aterroriza una figura de rostro tiznado y lleno de cicatrices que lo acecha atrás del restaurante. En un intento por derrotar el poder del sueño, los dos salen del local y van a la parte de atrás, donde los espera esta figura, y Dan cae desmayado, quizás muerto. La otra escena es la del Club Silencio, que hace de puerta entre las dos partes de la película, donde se invierte la realidad y se revela la verdadera historia de Betty y Diane. Con su telón rojo es un espacio umbral, un espacio surreal y de luces como la habitación roja de Twin Peaks, que parece estar más allá de las dimensiones del tiempo y el espacio, suspendido en otro plano y fuera de este mundo. Pero también las cortinas rojas del Teatro Silencio sugieren la ilusión del cine y la fragilidad de los sueños de Hollywood. Por eso, lo fascinante de esta escena es la forma en la que opera como desmitificación a lo esto no es una pipa de Magritte. Se escucha una orquesta, pero no hay banda, no hay orquesta. La música parece llegar desde muy lejos. La atmósfera es inquietante, quizás porque tiene algo de desamparado y mortuorio, con sentimientos y sensaciones a flor de piel. Betty y Rita entran en el club, pero no terminan de salir de él, sino que son reemplazadas o desplazadas por Diane y Camila. La actuación en el Club Silencio nos dice que lo que estamos presenciando es una ilusión, al mismo tiempo que nos muestra que no vamos a poder tratarla así. El presentador es una especie de maestro de ceremonias con pinta de mago que le dice una y otra vez al público, tanto el que está en el Club Silencio como a los que estamos viendo la película: no hay banda, esto es una grabación, todo está grabado, esto es una ilusión. Alguien emerge del telón y parece tocar una trompeta con sordina, se la saca de la boca, pero la música sigue sonando. Cuando la cantante Rebeca del Río parece cantar una desgarradora versión de Crying de Ray Orbison, el poder de su actuación nos encandila. Canta con un sentimiento tan genuino y profundo que Betty y Rita, sentadas de la mano en la platea, no pueden evitar llorar desconsoladas. Así, cuando Del Río se desploma y la música sigue sonando, el asombro es inevitable. Algo nos arrastra a creernos la ilusión. Así, el Club Silencio se puede pensar como un lugar donde se descubre cómo y por qué comenzó el drama, un lugar donde el dolor está siempre presente en forma de canción, y un lugar que también funciona como metáfora del arte cinematográfico. Hay imágenes por un lado, sonido por el otro, después imagen y sonido que se integran y crean escenas, hasta que las escenas, las representaciones, se evidencian como tal y aparece el mundo real. Pero nada está dicho, nada está explicado con palabras, todo está narrado con imágenes, música, ruidos y sonido. Así, las cortinas también pueden sugerir que lo que se está ocultando es una realidad, una verdad, una sorpresa o una revelación. Por ejemplo, en Eraserhead,
Las cortinas del escenario donde aparece la mujer del radiador contrastan con el ambiente oscuro y sucio del resto de la película, creando una atmósfera onírica y surrealista, lo que simboliza el escape de la realidad opresiva y angustiante del protagonista. Por su parte, en Twin Peaks: Fuego camina conmigo, las cortinas rojas de la Logia Negra representan el acceso a un mundo sobrenatural y misterioso, donde se desarrolla el drama cósmico entre el bien y el mal, pero también evoca el horror y la violencia que sufren los involucrados en el asesinato de Laura Palmer. Aunque también pueden interpretarse como una referencia al teatro y al espectáculo, las cortinas remiten a la idea del escenario, de representación, de una puesta en escena. Así las cortinas pueden indicar que lo que se ve es una ficción, una actuación, una manipulación o una mentira. Por eso no existe nada que mienta menos, nada que disimule menos en la historia del cine de ilusión que la escena del Club Silencio. Lo que vemos y escuchamos, la película en sí, no es más que una grabación. O en el nivel más banal, esta es la infraestructura material que debe esconder la magia del cine. Sintetiza una serie de significados que cobran sentido desde una apreciación claramente sensorial. Hay que dejarse llevar para experimentar y así saber qué está pasando. Lo que pasa es que esta escena obsesiona por razones diferentes, señala los automatismos que hay en marcha en nuestra subjetividad, en tanto que no podemos evitar que las ilusiones del silencio, que son también las ilusiones del cine, nos arrastren. Somos similares a las grabaciones que nos seducen, pero estas ilusiones son algo más que puro engaño. Esto es lo significativo de las cortinas en el cine de David Lynch. Reflejan su visión artística y su forma de contar historias. Funcionan como un símbolo de dualidad entre la apariencia y la realidad, así como una referencia al teatro y al espectáculo. Crean un efecto de intriga y expectación al espectador, que se pregunta qué hay atrás. Son las que crean esa atmósfera envolvente, perturbadora y onírica que caracteriza su cine. Como la escena con Dan en la cafetería, la del Club Silencio nos señala que los sueños e ilusiones son pasajes a lo real que no podemos afrontar de manera normal. Los sueños no son solamente espacios de interioridad solipsista, sino un terreno donde el telón rojo que da al exterior pueda descorrerse. La naturaleza real permanece inaccesible hasta que irrumpe, hasta que cancela, y cuando lo hace, el efecto es huir. Algo ha roto el orden del mundo. Así como en Carretera Perdida, hay 2 o más películas posibles en Mulholland Drive, pero no hay una que abarque y clausure a todas, porque más allá de poder interpretarlas según una idea central, tanto sea la de Takemoto como la tradicional, también es verdad que cuando se sueña y fantasea, no necesariamente todos los contenidos tienen que ser imaginarios. En los sueños se mezclan personas, cosas y situaciones del mundo real con otras imaginarias, y a veces es prácticamente imposible saber cuáles son unas y cuáles son otras. Por eso Mulholland Drive se entiende mejor si pensamos que es algo que no está hecho para ser congruente. No en el sentido del vale todo para plantear cualquier interpretación que se nos ocurra, sino más bien que cualquier intento de atar los bucles y puntos ciegos de la película no va a ser más fácil disipar su extrañeza o su rareza formal. Parte de esa rareza viene dada por el modo en que la película parece una visión falsa de las típicas películas hollywoodenses. Como afirmó Robert Ebert, no hay solución, puede que ni siquiera haya misterio. Mulholland Drive es más la ilusión de un misterio. Nos vemos tentados a tratarlo como si fuera un enigma que puede resolverse, a pasar por alto su incongruencia, su intratabilidad, del mismo modo que, en el Club Silencio, nos vemos atraídos a obviar la naturaleza ilusoria de las actuaciones. Lo que pasa es que no sé qué pasó antes y qué pasó después. Los agujeros son otro elemento recurrente de la obra de David Lynch y aparecen en varias de sus películas. Eraserhead, Blue Velvet, Carretera Perdida, Mulholland Drive, Inland Empire, y justamente de esta última vamos a hablar. Inland Empire, tercera parte de la trilogía de Los Ángeles, es la última película de Lynch hasta el momento. Todo ese tipo de deslices, incoherencias y enigmas que nos encontramos en Mulholland Drive se exageran muchísimo más. Es su película más libre, más excesiva y más rupturista, hasta el punto en el que ni tan siquiera hay pretensión de que la película sea tratable. Como en Mulholland Drive, esta es una película sobre actores, personas que se apasionan jugando a ser otras personas. Más exactamente, es acerca de mundos internos de actrices devoradas por una fantasía o una pesadilla, o ambas. Pero también es una película sobre los dobleces y cruces entre la ficción y la realidad, la conciencia y lo inconsciente. Pese a todas sus referencias fílmicas, no se parece a nada de lo que hayamos visto antes en el cine de Hollywood. De nuevo, se da por sentado que para todo y todos existen distintos niveles de realidad, universos varios que conviven en los mismos espacios y al mismo tiempo.
pero que también pueden redefinir un espacio y tiempo y transformarlo en otra cosa muy distinta a lo que era. Muchas veces es su opuesto, su negativo. Hoy puede ser mañana, ayer puede ser hoy, muchas veces no se sabe y otras veces el tiempo está suspendido. Llena de representaciones, alucinaciones y sueños, Inland Empire transita en una continua deriva por terrenos desbaladizos donde el vacío se hace enorme y la oscuridad es aterradora. En la película, Nikki Grace es una actriz buscando un papel que le dé un lugar exclusivo en Hollywood. Deseo que se vuelva realidad cuando es elegida para actuar en On a High in Blue Tomorrow, la remake de una película polaca maldita que no se pudo terminar porque se descubrió algo dentro de la historia que llevó al asesinato de los protagonistas. Empiezan a filmar hasta que en un momento Devon, su coprotagonista, se da cuenta de que hay algo espiándolos detrás del decorado, y esta no es otra que Nikki, desde otro punto de vista y otro tiempo, observando al director, a su asistente, a Devon y ella misma, desde el exterior del estudio. Por eso, cuando Devon se acerca, ella se escapa, pero la que escapa es Sue, tanto como personaje, proyección inconsciente y reflejo de Nikki, y se esconde en una casa que existe como espacio mental. Refugiada en esta casa, Nikki Sue comienza un periplo dentro de su inconsciente y se convierte en el personaje que representa en la remake, en el personaje de la película original, en una prostituta que recuerda anécdotas desoladoras y violentas, en una ama de casa desesperada, y en ella misma, igual, pero distinta. Cada una de estas mujeres aparecen en situaciones diferentes que tienen autonomía y sentido en sí mismas, aunque no dejen de ser fragmentos de historias más grandes que nunca se completan. Y tampoco tienen por qué completarse, porque justamente Inland Empire se construye más de acuerdo a sensaciones y asociaciones mentales que la linealidad de su historia. Lynch pone todo el foco en la deriva de una actriz que se pierde a sí misma y se desdobla, una actriz que recorre un laberinto tan agobiante como sombrío. Desde la subjetividad de Nikki entramos en sus distintas historias y en todo un entramado de estados de ánimo. Una travesía que no tiene un punto de llegada, sino una larga serie de escaleras tan impredecibles como perturbadoras. Por eso, para Mark Fisher, si lo raro tiene que ver fundamentalmente con los umbrales, entonces Inland Empire es una película que parece estar compuesta sobre todo por puertas. Las mejores lecturas de Inland Empire recalcaron su arquitectura laberíntica, similar a la de una madriguera, pero en sentido ontológico, más que meramente físico. Cada pasillo de la película, y mirá que hay un montón, marca lynchiana de la casa, es potencialmente el umbral a otro mundo. Pero ningún personaje puede cruzar esos otros mundos sin cambiar su naturaleza, y en Inland Empire eres el mundo en el que te encuentras. El motivo dominante de la película es otro tipo de umbral, el agujero. El agujero de una quemadura de cigarro sobre seda, un agujero en la pared de la vagina que lleva al intestino, un agujero en el estómago por un pinchazo de un destornillador, agujeros de conejo, agujeros de la memoria, agujeros del relato, agujeros como nulidad positiva, huecos pero también túneles, los conectores en un rizoma infernal en el que cualquier parte puede acabar desplomándose en otra. En el cine de Lynch, los agujeros pueden ser vistos como una metáfora de entrada a otro mundo, otro nivel de realidad, otro estado de conciencia. Los agujeros son portales que conectan lo visible con lo invisible, lo racional con lo irracional, lo consciente con lo inconsciente. Así, los agujeros pueden representar el sueño, la fantasía, el misterio, la revelación o la transformación. Por ejemplo, en Eraserhead, Harry Spencer entra en un agujero en la pared que lo lleva al escenario donde se encuentra la mujer del radiador. En Carretera Perdida, Fred Madison atraviesa un agujero en una celda que lo convierte en Pete Dayton, un joven mecánico que vive una vida diferente a la suya. En Mulholland Drive es el agujero y la caja azul el que nos revela la verdadera historia de fracaso y culpa. Y en Inland Empire, Nikki Grace o Sue Blue entra en un agujero en una pared que la lleva al laberinto de realidades paralelas y personajes intercambiables. Esto, sorprendentemente, nos devuelve a Ciclonopedia y el gran agujero, que ya introdujimos en el video de Quantum Mania. Toda actividad en el lado sólido del complejo agujero despierta algo radicalmente impertinente, sin correlación con su valor de entrada, su causa o su origen, perturbar e irritar, dilatar y contraer las cavidades reprimidas de la tierra. Túneles y tubos, pasadizos y madrigueras, acres piqueras y perforados espacios, sus dentadas vaginas, rajas y piel esquizoide, desobstruir y exprimir la tierra, exhumar sus superficies, hacer una tierra cuyos enigmas no pueden resolverse recurriendo a sus orígenes o causas. Así, el agujero de la quemadura del cigarro puede servir como metonimia de toda la geografía psicótica de la película.
El agujero de la seda es una imagen de la cámara y su doble, el ojo del espectador, cuya mirada en Inland Empire siempre es voyerista y parcial. Con Inland Empire, la hemorragia del mundo se agravó tanto que ya no podemos hablar de jerarquías entrelazadas, sino de un terreno sujeto a un hundimiento ontológico crónico. En un primer momento parece la historia de Nikki Grace, que va a interpretar al personaje de Sue, pero no hay estabilidad en estos personajes, ni siquiera una jerarquía con la que podamos considerar a Sue menos real que a Nikki. Llegando al final, Sue parece haber absorbido a Nikki y no parece estar en ninguna película. Reflexibilidad sin subjetividad. Aquella perfecta descripción del inconsciente es una expresión excepcionalmente adecuada para las vueltas hacia adelante y hacia atrás que da Inland Empire. Nikki Grace y la pandilla de personajes que Laura Dern interpreta y Grace acoge o fragmenta son como avatares despsicologizados, agujeros que no podemos evitar como misterios, aunque esté claro que no hay esperanza de solución. Algo ha salido de dentro de la historia, se nos dice la película polaca, que es una película dentro de una película donde actúa Nikki Grace. En Inland Empire, que a menudo parece una serie de secuencias oníricas que flotan libres por encima de cualquier realidad terrestre, es un sueño sin alguien que lo sueñe, y no hay marco que sea seguro, porque todos los intentos de incrustación fallan, como son todos los sueños en realidad, ya que el inconsciente es el que sueña, y el inconsciente no es un sujeto. Por eso, como modelo de lectura para estructuras o formaciones con un todo degenerado, Negarestani señala cómo la escritura oculta se adapta muy bien a la dinámica de la emergencia y la arquitectura perforada. De hecho, la escritura oculta es un modelo de complicidad con el complejo agujero. Nos sugiere que leamos las historias a través de sus agujeros narrativos. Si los textos con agujeros narrativos y estructuras íntegras se leen y se escriben según disciplinas y procedimientos que se conforman a sus configuraciones, entonces las estructuras perforadas, las formaciones degeneradas y los agujeros narrativos deben tener con más razón metodologías de lectura y escritura propias. Leer a través de los agujeros narrativos de una historia solo es posible si se concibe una línea que sea capaz de retorcerse hacia adentro y hacia afuera. La balística cetónica de una línea como esa no solo abarca la solidez de una trascendencia perforada y un realismo poroso, sino que también circunvoluciona la propia matriz de la estructura, doblándola hasta el límite. Desde esta perspectiva, lo que normalmente se considera como un agujero de trama no es otra cosa que la trayectoria concreta de este tipo de actividades, la cual es siempre inconsistente y sintomática en un nivel superficial, sin importar cómo sea de comunicativa en lo superficial. Así, la historia de Nikki, tanto en el mundo exterior como en los mundos interiores, es la que ocupa la mayor parte de la película. Pero también hay otras historias con escenas de la película polaca original, filmadas en Lodz con prostitutas y mafiosos. Hay escenas de Rabbids, la serie online de Lynch, con sus 3 conejos que se hacen preguntas y atienden el teléfono. Y hay una chica joven que llora encerrada en un cuarto mirando el televisor que tiene enfrente y donde se ven otras historias. La tentación de resolver estos enigmas de la película de manera psicológica, por ejemplo, atribuyéndole las anomalías a fantasmas que salen de la mente perturbada de uno o varios personajes, es buena, pero tenemos que resistirla para permanecer fieles a la singularidad de la película. En lugar de mirar dentro de los personajes para encontrarnos la clave definitiva de la película, deberíamos esperarnos los pliegues extraños, las madrigueras y los pasajes de la rara arquitectura de Inland Empire, en la que no hay espacio interior que sea estable por mucho tiempo. Debemos esperar que las puertas que dan al exterior puedan abrirse prácticamente en cualquier parte, y esta es la perspectiva que Lynch nos obliga a asumir en la mayoría de sus obras. Inland Empire es, más que nada, una larga serie de fragmentos que se transforman en experiencias que no necesitan un orden lógico dado desde afuera para existir. Cada fragmento vale por su carga dramática, por las sensaciones que provoca y las fantasías que evoca. Un mundo interno disgregado y torturado que no puede sino revelar sus aspectos más aterradores hasta que llegue el final moderadamente feliz. Un viaje hipnótico de 3 horas que nunca aburre, todo lo contrario, lleno de estímulos y revelaciones precisamente porque es un mundo de pulsiones, deseos y peligro. Un mundo lynchiano por antonomasia. La Tierra escribe sus historias como un Titemius invertido. Es magia negra disfrazada de código. Quizás lo más inquietante de Lynch es esa imposibilidad de ser explicado, de abrir una zanja donde la asociación racional se pierde y en la que se apunta a una experiencia personal y subjetiva. Por eso el lugar más peligroso desde donde leer a Lynch es a través de lo simbólico, de la objetivación de la metáfora, justamente porque su fortaleza radica en que no intenta representar algo definido de antemano,
sino en utilizar al cine y su lenguaje de manera expresiva, a partir de lo cual la visualización de sus películas propone una experiencia. Así, la mejor trampa es volver inevitable la interpretación, a cambio que esa interpretación sea deseada, con todos los riesgos que esto conlleva. Porque la interpretación expone, deja desnudo al interpretador, lo señala, lo muestra de la peor manera, cómo es, cómo no puede dejar de ser, con todos sus vacíos, sus taras, sus rictus. Entonces, si el lector o el espectador no tiene más remedio que interpretar, y si desea hacerlo, y disfruta al hacerlo, a pesar de todo, entonces cayó en la trampa, y a través de ella al mundo del texto. Atrapar al pez dorado en el océano púrpura de la conciencia. Pero hay gente que piensa que no zambullirse es elegante. Quizás una solución sea ver el cine de Lynch y dejarse llevar por el deseo de interpretar, la actitud más sana. Sabemos que el juego de la interpretación no nos dará sino un placer solitario, masturbatorio, pero también que si lo reprimimos, el gesto se volverá contra nosotros y nos va a dar mala sangre. Del mismo modo, el juego que se busca elegante de la interpretación previamente acotada, delimitada. Mejor una interpretación salvaje y a la vez reflexiva, que acaso sea la más difícil, y ahí estaremos dentro de su terreno. Terreno que justamente es la brecha entre lo consciente y lo inconsciente, entre los sueños y la realidad. Un lugar absolutamente fértil para el cine, que desecha las palabras o el argumento como eje de una película y establece la imagen, el sonido y la creación de climas o sensaciones como epicentro de su lenguaje. Así lo argumental se vuelve tan solo una excusa formal para experimentar estos lugares inquietantes. Es jugar con los espacios vacíos, sin rellenarlos con un sentido unidireccional, sino que se sumerge en distintas maneras de la extrañeza del mundo. El sexo, los sueños, los deseos, la fantasía, las ambientaciones, los miedos, la locura, las alucinaciones y la muerte. Lo que, como en el principio de Terciopelo Azul, está bajo la superficie, o en los huecos, en las rendijas y en las grietas. Pensar la obra de Lynch no como una narración en la que la concebible excentricidad o chapucería o el gesto provocador de Lynch dejan que se cuelen agujeros, sino, por el contrario, desde una estética del agujero, del túnel, de la conexión de pasadizos subterráneos. La historia que se articula en torno a esos vacíos es probablemente un epifenómeno, o, a lo sumo, el fondo figura de una teselación de Escher. Como en Ciclonopedia, hay un complejo de agujeros y una superficie que responde o falla en responder a esa complejidad que hay debajo. Entonces, a la hora de unir esos agujeros, de recorrer esos túneles, no podemos sino crear un modelo de territorio ideal, un mapa imaginario de una región numenal. La clave, como quien no dice el combustible, está en el deseo. Deseamos el mapa y queramos saber que los agujeros han de ser conectados y pueden ser conectados. Contra todo lo que repetimos sobre el arte de interpretación, nos gustaría creer que hay una respuesta definitiva y que somos capaces, por el esfuerzo de nuestro intelecto, de alcanzarla. Y como al mismo tiempo sabemos que eso es falso, caemos en la disonancia cognitiva propia del Weir. Nos encontramos con algo que sabemos imposible, pero está ahí. Es desde ahí donde su campo imaginario, su poética, trabaja con eso que es muy difícil de traducir a palabras de manera concreta y precisa, de manera consciente y racional. Digamos que transita aquello que puede ser el orden de las sensaciones íntimas. Desde ahí, considero que Lynch es un director fundamental. En su obra, estructura y función son iguales, como en el dinamismo de la emergencia y formación de la tierra porosa. El cine de David Lynch puede describirse como la técnica que utilizan todos los agujeros narrativos, todas las problemáticas, toda oscuridad sospechosa y toda repulsiva equivocación para construir nuevas tramas de la narración con una movilidad autónoma y tentacular. Es un manifiesto de subjetividad, no es la realidad lo que lo convoca, sino la percepción de esa realidad, y en dicha percepción se pone en juego la distorsión, tanto de los personajes como del propio espectador, como si convirtiera el mundo real, concreto, ascético y materialista, con el de la operación interpretativa que cada persona, cada subjetividad, efectúa sobre el mundo. La brecha inabarcable entre el mundo real y el universo perceptivo, y es en ese juego de espejos en el que no hay certezas, sino posibilidades, donde Lynch centra su poética, y lo hace con tanta convicción, con medios tan nobles y de manera tan contundente, que cada una de sus películas es un manifiesto de la subjetividad. Lo que se manifiesta en la forma de un acto de escritura cuyo efecto es deteriorar la trama principal y unificada, o volver a movilizar el llamado tema central y su autoridad, como mera armazón o sustancia primaria, que apenas sirve para mantener todas las cosas juntas. La trama central se reinventa con el fin de hospedar secretamente, transportar y criar otras tramas narrativas.
camuflar otras tramas, que a su vez pueden representarse a sí mismos como agujeros narrativos, solapándolas con la superficie o la trama superficialmente dinámica, también llamada tema fundamental de la narración. En términos de este tipo de escritura, la trama principal es el mapa o plano de los agujeros narrativos, o sea, las otras tramas, y todo agujero es una huella que ha dejado al menos una trama distinta que anda merodeando por debajo de la principal. Así, el agujero narrativo no opera en parte de una ausencia como el típico objeto de burla del crítico, sino que registra y transmite las actividades de una forma de vida superficial. Los agujeros narrativos son indicaciones psicosomáticas de que al menos otra trama está poblando densamente los agujeros que está excavando bajo tierra. Por eso sus obras suelen ser conmovedoramente imperfectas. No son redondas, sino que tienen una forma abierta que incluye y expulsa al mismo tiempo al espectador. No están cerradas, sino que hay una parte importante que responde a una lógica propia, planteando enigmas que cada uno debe decidir cómo resolver. Llenas de huecos, de espacios en donde la lógica racional no encuentra un sentido único, y es por eso que demandan al espectador una actividad permanente. Para interactuar con sus obras es fundamental continuar escribiéndolas y contribuir persistentemente en ellas, porque en ellas el acto de la lectura y escritura se lleva a cabo a través de los agujeros narrativos que la mayoría de intérpretes rechazan como pasajes oscuros propicios a la confusión. Por eso, para las exploraciones hermenéuticas, los agujeros narrativos son trampas, coordenadas fuera del tiempo y del lugar del texto, agujeros por los que se filtra el sentido y que deben ser sellados. Pero bloquear esa fuga no trasladaría la presión a otra región, creando otro agujero. Comprender esto es la llave que nos liberará de la jaula de la paráfrasis, de los videos de resúmenes, de saltarse partes de la película o canciones de un álbum, pero lo más importante, de ser capaces de interpretar los signos de nuestro tiempo y poder comunicarlos. Hay algo verdaderamente emancipador en la obra de David Lynch, algo que te obliga a ir mucho más allá de cualquier superficialidad, arrastrándote dentro de agujeros oscuros o descubriendo el velo entre la realidad y el sueño. Una invitación a dejar de pensar un mundo que no es y abrirse a la posibilidad de una multiplicidad de mundos que pueden ser. El arte no cambia nada, el arte te cambia a vos.